Bueno, antes que nada quiero agradecer la oportunidad de dar esta plática ante esta sociedad, ante todos los maestros. Y bueno, como es tradición, me gusta que las pláticas no solo sirvan para decir lo que hacemos, sino para compartir dudas y retos para dar solución en un futuro. Y cuando me ofrecieron la doctora Medina, agradezco mucho la oportunidad de decir, bueno, ¿de qué nos gustaría hablar? Pues bueno, definitivamente uno de los grandes retos, eh, prácticamente desde siempre la ortopedia moderna ha sido las fracturas del pilón tibial. Entonces, es muy probable que las distintas generaciones de magdalenos egresados tenemos enfoques distintos de cómo debe ser el manejo y que, bueno, definitivamente eh, es una gran oportunidad de compartir lo que hacemos y definitivamente de plasmar cuáles son los retos que todavía nos vamos a tener por venir. Esto, si fuéramos un poco de historia, bueno, uno de los grandes estudiosos es definitivamente Al Gower, junto con Ruedi, quien es eh, quien empieza a plasmar cuál es el mecanismo de lesión de este tipo de fracturas que de manera inicial se plasman, que son de muy alta energía, y en la cual entra una combinación de cargas axiales y rotacionales, y que en su momento no puede encontrar una asociación directa entre lo que va a depender del grado de conminución. Simplemente quedamos entre que se divide en tres partes: fragmento de Volkmann, el fragmento de Chaput y lo que es el malleolo medial. Sin embargo, desde este entonces nos podemos dar cuenta de una cosa: compartimos los mismos problemas prácticamente desde 1979. Todos los que hemos manejado este tipo de fracturas, yo digo que es la cirugía de los tres suspiros, ¿no? El primer suspiro es a las 8 semanas, a las 4 semanas, perdón, cuando cicatrizó y nos infectó. El segundo suspiro es cuando lograste consolidar hacia las 10. Y el último suspiro, que es probablemente el más largo, es cuando después de años no ha evolucionado hacia una artrosis postraumática. Y estos problemas, estos suspiros, se llevan plasmando desde siempre. El problema inicial de cómo vamos a manejar las partes blandas, cómo vamos a lograr una consolidación de la fractura con una adecuada alineación y sobre todo con una reducción anatómica de las lesiones. ¿Para qué? Para evitar las artrosis postraumáticas. Entonces, partiendo de estos problemas que hoy a la fecha seguimos enfrentándonos, se han visto, eh, hemos estudiado desde muchas perspectivas esta patología. La primera es cómo evaluamos las partes blandas. Si bien es cierto que en un inicio las fracturas de pilón tibial eran consideradas de alta energía, nos estamos dando cuenta que en la actualidad ya no necesariamente son de alta energía, como pudiéramos imaginarlos en caídas de altura, accidentes automovilísticos, sino que esta transición en la pirámide poblacional nos está enfrentando un nuevo reto, que son las fracturas de pilón tibial ocasionadas por baja energía. Estas se presentan en la población adulta por mecanismos normalmente de rotación, fuerzas rotacionales, en pacientes osteoporóticos y que normalmente van a tener un estado vascular deficiente, haciendo que las partes blandas se encuentren igualmente dañadas que si hubiera sido un accidente vehicular para el paciente. Por lo tanto, el primer gran reto que nos vamos a enfrentar es hacer una adecuada evaluación de las partes blandas y el daño que está por aflorar. Como sabemos, bueno, es evaluar las flictenas, la cantidad de edema, que eso va a ser muy, muy importante. Y como varios autores mencionan, hay que esperar que va a haber un edema posquirúrgico que nos puede comprometer el adecuado afrontamiento de las heridas quirúrgicas. No es raro encontrar que este tipo de lesiones se manifiesten como fracturas expuestas, y aunque es raro que se desarrolle un síndrome compartimental, si se llega a desarrollar normalmente va a tener consecuencias fatídicas para la extremidad. Entonces, una vez que hemos valorado el estado de partes blandas,
la siguiente pregunta que ha sido expuesta durante muchos años es, bueno, ¿en qué momento hacemos la síntesis definitiva? En los años iniciales se manejaban las fracturas de pilón tibial de manera inmediata. Sin embargo, empezamos a ver que los resultados no eran tan favorables y empezamos a desarrollar este sistema escalonado de intervenciones quirúrgicas, en la cual hacíamos un control de daños, muchas veces con la utilización de fijadores externos, tracciones calcáneas, férulas. Esperábamos a que las condiciones cutáneas mejoraran y posteriormente se ha visto que de 10 a 14 días es el tiempo ideal en estas etapas secuenciales, dar una síntesis definitiva, ya sea con placas anatómicas, hoy en día clavos centromedulares, y al mismo tiempo surge una corriente paralela que va en base a las técnicas que llaman FAST, que es básicamente la fijación definitiva de manera inicial. ¿En qué nace esta nueva corriente? Bueno, en que se atribuye en un inicio que parte de las complicaciones, sobre todo con la utilización de fijadores externos, podría influir en que se infectaran, ya sea el trayecto de los pines o el trayecto de los shunts, y que eso nos diera un pronóstico que fuera peor o un incremento del número de las complicaciones. De ahí nace el FAST. Hoy en día sabemos que la utilización de estas técnicas FAST debe de realizarse antes de las 72 horas y que tiene un impacto sobre todo en una reducción del tiempo quirúrgico, ya que en un solo evento se puede hacer la corrección total de este tipo de fracturas. Hay una reducción en los costos de atención médica respecto a una etapa secuencial, y a la fecha se considera que ambas técnicas son adecuadas, siempre y cuando vayan asociadas a una adecuada evaluación de partes blandas. Los objetivos de la cirugía permanecen prácticamente iguales a lo que estableció Roedial Gower: restablecer la longitud del peroné. La más importante tal vez es la reducción anatómica de la superficie articular, el relleno de efectos óseos y la estabilización de la columna medial. Todo esto para lograr consolidación y evitar los cambios artrósicos. Sin embargo, ¿cómo conseguimos esto? Ha sufrido cambios radicales a lo largo del tiempo. Actualmente son fracturas que hablamos de que tienen una personalidad y que por lo tanto, al igual que comentaba la doctora King, al igual que la lux valgus, debe de evaluarse cada uno de los fragmentos. Y hoy en día tenemos técnicas desarrolladas que involucran abordajes únicos y abordajes dobles. En cuanto a los abordajes únicos, bueno, prácticamente estos, el anterolateral, el anteromedial, medial, posterolateral y posteromedial, abarcan la superficie, la circunferencia total de la extremidad. Sin embargo, los abordajes anteriores, que es el servicio de pie-tobillo, es el que más usa, brinda una reducción directa satisfactoria y permite que los implantes nos aseguremos de que están otorgando la compresión adecuada. Es importante mencionar que los abordajes, cuando son únicos, deben de guiarse, sobre todo los posterolaterales y posteromediales, tienen este reto técnico de que las reducciones siempre van a ser indirectas y por lo tanto la utilización de un intensificador de imágenes va a resultar indispensable. Los abordajes dobles. En el estudio del pilón tibial nos ha revelado algo que ahorita ya empieza a ser cuestionado, que es esta máxima de que entre dos abordajes debe de haber 7 centímetros de separación. Hoy en día se ha visto que el 83% de los abordajes dobles no están cumpliendo con esta máxima de los 7 centímetros de separación y que no necesariamente se va a traducir en un aumento en las complicaciones.
Lo que sí es muy importante, es algo que siempre promulgamos en el servicio, es que cuando usas abordajes dobles, las incisiones deben de ser de espesor completo. No podemos ir haciendo disecciones por planos, ya que sí va a haber complicaciones vasculares que se traducirán en necrosis cutáneas o bien infecciones. El manejo gentil de las partes blandas es también indispensable. Existen técnicas para pilón tibial que permite, mediante la utilización de clavillos de Kirchner, empezar a armar la superficie articular y al mismo tiempo aprovechar las estructuras metálicas para hacer una separación gentil de partes blandas que resulta prácticamente indispensable si queremos tener éxito en la cirugía como tal. Otro de los grandes avances, aunque vale la pena mencionar que sigue en fase de investigación, pero puede resultar bastante prometedor, es la mantención de oxemias por arriba del 90%. Hay estudios que ya empiezan a avalar que aunque los pacientes no tengan como tal un EPOC grave o establecido, se pueden empezar a oxigenar con una oxigenación o con oxígeno a 3 litros por segundo, y empieza a dilucidar que en este tipo de fracturas podemos tener tanto una mejora en la cicatrización como una reducción en la tasa de infecciones. Entonces, este es uno de los grandes temas que creo que en los siguientes años eh, probará su validez o no para el manejo, sobre todo las partes blandas de las fracturas de pilón tibial. Y como bien sabemos, algo hubiera establecido este método de reducción del pilón tibial, que es la guía de todos los que lo hacemos. La primera es el manejo del peroné, que si bien hoy en día plasmamos que es indispensable cuando hay una lesión de sindesmosis, en la actualidad hay muchos autores que promulgan que si la sindesmosis se mantiene íntegra, el peroné puede dejarse sin fijar. Sin embargo, como servicio pensándolo mucho con otros autores, el peroné sirve como un poste que nos va a ayudar ¿para qué? Para reducir el pilón tibial, para hacer un constructo mucho más estable de este tipo de fracturas que ayudan a la consolidación, sobre todo cuando la calidad ósea es muy, muy deficiente. Y en lo que nosotros hemos visto es que la síntesis del peroné normalmente no debe seguir como lo plasmó Al Gower, este orden estricto que debe ser el primero. Muchas ocasiones la fractura que presenta la tibia es más sencilla que la del peroné, y por lo tanto una reducción inadecuada de esta estructura lo que va a ocasionar es que va a haber un mal resultado o va a ser mucho más difícil hacer una reducción anatómica de la tibia. Entonces, nosotros creemos que el peroné hágase como en el antebrazo, ¿no? Reduce y asegura el hueso que sea más fácil de reducir y que te sirva de poste para hacer la siguiente reducción. El segundo punto, y este es prácticamente un punto que consideramos que no cambiará en el transcurso de los tiempos, es que el pilón requiere una reducción anatómica. Actualmente, el objetivo es excelente, y es que no hay hundimientos mayores a 0.03 milímetros, son prácticamente reducciones al 100%, y se considera bueno cuando el escalón es de 0.13 milímetros. Sin embargo, hay que recordar una cosa. La primera situación es la consolidación, y una muy distinta es el daño cartilaginoso. Podemos tener muchas veces unas reducciones óseas prácticamente anatómicas. Sin embargo, la transmisión de la alta energía va a condicionar la muerte cartilaginosa y la artrosis traumática inminente. Hoy en día, dentro de estos rangos, inclusive llegando a los 5 milímetros, no existe una correlación entre un mejor o un peor resultado, pero bueno, definitivamente debemos, y es como nuestra postura, seguir intentando que las reducciones sean prácticamente al 100%.
Este es un tema que el relleno óseo, que es a la fecha controversial, sobre todo con qué vamos a rellenar, pero definitivamente lo ponemos ahí en verde. El injerto debe ser estructuralmente estable y esto es algo que siempre hemos pregonado. No debes de rellenar nunca perdón, no debes de rellenar nunca la tibia una vez que ya hayas hecho la síntesis del canto lateral de ella. El relleno del defecto se debe realizarse antes de la síntesis. ¿Por qué? Porque si uno no sujeta el injerto a la síntesis o dentro del huesol, es muy probable que se nos vaya a necrosar, se nos vaya a alisar y el injerto muchas veces va a dar la presencia de fístulas que van a comprometer la adecuada cicatrización. Nosotros en el servicio utilizamos muchas veces injerto autólogo que obtenemos de la amistad tibial. Y también vale la pena decir que en muchas ocasiones y con muy buenos resultados no estamos haciendo este relleno óseo. Confiamos o nos apoyamos en que en lograr una repisa con la síntesis y asegurarnos obviamente que la extremidad no vaya a ser sometida a carga. Y nos falta todavía estudiar, pero al momento creemos que puede resultar bastante prometedor y sobre todo empezar a innovar en la utilización de estos nuevos cementos cálcicos que permiten rellenar los defectos y que se integran adecuadamente a la síntesis. Entonces, hacemos mucho hincapié en la importancia de hacer las correcciones con injerto antes de la fijación para evitar la lisis del hueso. Y ahora sí entramos tal vez a lo que más se ha desarrollado en los últimos años, que es la gran cantidad de material que disponemos en nuestro arsenal para el manejo de estas lesiones. Eh, Tenemos placas posteriores, anterolaterales, anteromediales, mediales. Nosotros como servicio le hemos agarrado mucho amor, por así decirlo, como había mencionado antes, primero al doble abordaje y a la utilización de la placa, a un abordaje anteromedial y a la utilización de la placa medial de distal, anatómica distal de tibia bloqueada. Creemos que este abordaje permite primero una visualización completa de la mortaja. En segundo lugar, permite hacer síntesis mixtas que nos aseguren la reducción del chaput, que es bastante importante en la región anterior, y hemos plasmado la creación de estas dobles columnas. La creación de dobles columnas se refiere a perulizar el mismo pilón tibial y la tibia distal una con la otra. Haya o no haya lesión de la sindesmosis. Aquí estamos viendo dos casos del servicio en los cuales, a pesar de que los pacientes no tienen una lesión de la sindesmosis por la calidad ósea, hemos estado apostando a pasar tornillos de situación por dos motivos. Una, para hacer que el sistema sea mucho más rígido. Y la otra es que el tornillo de situación en estas situaciones ayuda a reducir y a mantener en compresión al fragmento de chaput, evitándonos una extensión mayor de las partes blandas y una reducción que tenga que ser a visión directa. Además de que mejora la integridad ligamentaria. Esta es nuestra apuesta, esto es el diseño que hoy promulgamos dentro del servicio y que nos ha dado bastantes buenos resultados desde el punto de vista de la consolidación. Algo que también está muy de moda es para el manejo de las fracturas estas técnicas MIPO, que es las placas deslizadas y estos clavos centromedulares que tienen múltiples orificios que permiten anclarse en diversos ángulos. Es importante mencionar que las técnicas MIPO, lo que nos está diciendo la literatura, es que sí son muy superiores en el manejo de partes blandas. Sin embargo, presentan una gran debilidad que es
que una técnica MIPO estricta con con cualquiera de estas dos modalidades, clavos centromeduro o placas, la compresión de los fragmentos resulta un reto. Y por lo tanto, es importante tener en cuenta que la tasa de complicaciones en este tipo de fracturas sigue siendo muy alta. La literatura nos está reportando 27.8% de complicaciones, de las cuales, si bien no son tanto infecciones y problemas precisamente por la falta de estabilidad del sistema, recurvatum de más de 10 grados, y uno muy importante que desgraciadamente poco se habla, que es el pinzamiento que pueden generar tanto los huesos o la síntesis sobre las partes blandas, que eso tenemos realmente muy poco control, y más tratándose de estructuras blandas que se encuentran lesionadas y que su anatomía puede estar alterada. Y no menos importante es tener la artrodesis como un manejo primario. Esto se encuentra destinado únicamente a cuando la lesión es tan grave que la reconstrucción articular no es posible, pero no sacarla de su arsenal da buenos resultados funcionales en el corto y mediano plazo. Las tasas de consolidación muchas veces son igual, se pueden comparar inclusive con cualquier tipo de RAFIS. Lo que sí es que cuando lo hacemos en pacientes jóvenes, posteriormente se va a tener que completar con otro tipo de artrodesis, porque la artrodesis de tobillo generará una artrosis avanzada en las estructuras del medio pie. Entonces, esto es cómo lo manejamos. Estos son al momento los retos, cuáles son el conjunto de técnicas que hemos usado que, como pudieron ver, mantienen estándares bastante similares, pero que el reto continúa. Estas imágenes que ven es muchas veces tristemente el pan de todos los días, que es los hundimientos articulares y la artrosis postraumática temprana. Entonces, es una invitación a seguir colaborando, a seguir planteándonos estos problemas que los tuvo Al Gower desde el 79, para continuar evitando, aunque sea uno de los puntos, ya sea partes blandas, idealmente la artrosis, podamos darle solución en un futuro y que, bueno, este tipo de lesiones, así como antes era la triada terrible de rodilla, que hoy ya no es tan terrible, podamos hacer que las fracturas del pilón tibial en algún futuro puedan ser menos limitantes en el desarrollo de la vida diaria y mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. Agradezco mucho su atención. Ha sido realmente un honor poder platicar esta charla con ustedes. Muchas gracias.